Bienvenidos a nuestro formato Expert Talk. Les agradezco mucho su participación y es un gusto poder estar aquí con ustedes y darles la bienvenida. Mi nombre es Thomas Moschig y yo soy el agregado comercial de la Embajada de Austria. Y hoy tengo el placer de darles la bienvenida y moderar nuestro tercer episodio del nuevo formato Expert Talk que tenemos. Esta serie de webinarios es dedicado a todos los representativos de sucursales austríacas aquí en México con cualquier cargo, así como a importantes empresas mexicanas que sostienen relaciones comerciales con empresas austríacas. Con estos eventos virtuales de aproximadamente 45 minutos, intentamos informarles sobre temas de alta relevancia en estos días. Hemos recibido mucha retroalimentación después de nuestro primer y segundo webinario y hemos tratado de incluir los contenidos, sus deseos en los siguientes webinarios. Y por esto les pido otra vez, si tienen temas que sean muy importantes para ustedes o si hay incertidumbre en cualquier área, invitaremos a un experto para que pueda participar en alguna de las siguientes ocasiones para ojalá aclarar sus inquietudes. Bueno, antes de iniciar, quisiera compartirles algunas informaciones técnicas para el evento de hoy. Primero, les informo que este webinario será grabado y con mucho gusto compartiremos el webinario después por correo electrónico. Segundo, también compartiremos la presentación, el PowerPoint con todos ustedes, también por email. Y tercero, por favor, aprovechen para comentar o preguntar al experto. Queremos brindarles una plataforma para compartir sus preguntas o dudas durante este webinario. Para hacer así, usen el chat o la ventana habilitado en la parte inferior, mirando aquí, durante el discurso para que nuestro experto pueda contestarlas al final. Las preguntas no son visibles para los demás participantes, solo para nosotros. Bueno, y con esto quiero darle la palabra a Fritz Steinecker, consejero comercial de la Embajada de Austria, quien también les dará la bienvenida, haciendo una pequeña introducción de nuestro experto de alto rango de hoy. Les deseo un evento muy emocionante y espero que disfruten de este formato y lo encuentren útil. Fritz, por favor, te pido que continúes. Pues muy buenos días a todos nuestros oyentes, amigos todos de Austria, amigos, amigas, obviamente, de Austria. Es nuestro tercer seminario, webinario, mejor dicho, en la serie que hemos empezado a finales de abril, en estos tiempos de la gran pandemia que nos ocupa tanto a todos. Yo espero encontrarles con todos con buena salud, también sus familias, y que se cuiden bien. Pues muy bienvenidos otra vez. Hoy tenemos un experto invitado muy especial. Me alegro mucho que Alexander de Saxe ha accedido me ha hecho el favor de acceder a mi invitación. Alejandro nos va a hablar de la aduana digital moderna, ventajas y problemas, obviamente también en el entorno actual. Él también es gran experto en normas, él es experto en logística, entonces habrá muchísimas preguntas que hacerle. Alejandro se ha formado en el Instituto Patria de la Ciudad de México, luego ha hecho su bachillerato en el College St. Blasian en Alemania y ha completado sus estudios en la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, Administración de Empresas, y ha hecho estudios de ley aduanera y clasificación arancelaria y ha obtenido
el patente aduanal número 687 y posteriormente el patente nacional 3306. Él trabaja desde 1980 como agente aduanal y hasta la fecha. Es fundador y director general de Apixa Logistics, Transportes Annapurna, Saxemex, Gemapati. En Livade ha dado curso de alta dirección de empresas Adidas y de 2003 a 2008 ha hecho una pequeña excursión o una larga excursión a su tierra natal y como su labor fue de consejero personal del ministro presidente de Sajonia en la Cancillería en Dresde, Alemania. Alejandro de Saxe es cónsul ad honorem del Reino de España en Dresde y secretario del Comité de Honor y Justicia de la Asociación de Agentes Aduanales del AICM. Y actualmente también es secretario del mismo comité a nivel nacional en la CAAREM. Pues Alejandro, espero que te vemos pronto. Aquí está Alejandro, bienvenido. Gracias por participar con nosotros. Es un honor que estás con nosotros y te paso ya la palabra. Muy bien. Para tu presentación. Bueno, pues buenos días, damas y caballeros. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Guten Morgen, liebe deutschsprachigen Zuhörer. Espero que todos se encuentren bien de salud y trabajando en casa, como es la norma hoy en día. Y quiero sobre todo agradecer a Austria Advantage, representada por el señor Fritz Steinecker y Thomas Moschig, que me dieron la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes. Y queríamos hablar un poco de la situación de las aduanas actualmente y lo que es, digamos, más importante hoy en día, pues estamos hablando de la modernización y la digitalización de las aduanas. Y me gustaría sobre todo tocar dos temas que hoy en día causan bastante problemas a los usuarios. Uno de ellos es la aplicación de las normas oficiales y el otro es el del padrón de importadores sectorial o el normal. Entonces, espero que sea de interés para ustedes. Y ahorita estoy aquí viendo la posibilidad de cambiar la lámina. No sé si el señor Moschig me puede ayudar porque algo no puedo cambiarla. Sí, ok, aquí tienen ustedes el tema. Y la primera lámina que les quiero presentar es un poco yéndonos a la historia de las aduanas. Si ustedes recuerdan, bueno, los que ya estaban trabajando en esas épocas, en los 80s, sacaba uno la mercancía de la aduana con un pedimento de papel. Si había regulaciones como, por ejemplo, permisos de importación, todo se tenía que cumplir de antemano, se pagaban los impuestos y ya una vez extraída la mercancía de la aduana, se acababa cualquier tipo de responsabilidad para el importador porque no había fiscalización ex post. Todo esto cambia en los años 90, cuando México se empieza a abrir, ingresa al GATT, posteriormente a la Organización Mundial de Comercio, a la OMC, y empieza a firmar tratados de libre comercio a nivel mundial. El primero fue con Chile, y de ahí fuimos evolucionando hasta firmar tratados de tal importancia como es el NAFTA con Estados Unidos y Canadá, y posteriormente con la Comunidad Europea en su conjunto. En ese momento tuvimos ya que aceptar obligaciones internacionales, por ejemplo, de cuidar las marcas, luchar contra la piratería. Se empiezan a instituir las normas oficiales de seguridad para darle al usuario mexicano que compra productos extranjeros, pues la seguridad de que el producto funciona y además no le va a causar daño en su persona. Y así fuimos evolucionando hasta que el día de hoy ya tenemos una aduana digital y con un fuerte componente de fiscalización ex post. Quiere decir,
una vez cruzada la línea divisoria de la aduana y nacionalizada la mercancía, las facultades de fiscalización siguen en manos del SAT o de las autoridades aduaneras en cualquier momento. Pueden requerir al importador, enséñame tu factura, enséñame tu pedimento, enséñame qué precios pagaste al extranjero, para tener seguridad que todo sea fiscalizado correctamente y sea cumplido con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estamos aquí, perfecto. Les estoy dando un pequeño esquema de cómo está funcionando esto el día de hoy. Tenemos tres fases. A priori, antes de que llegue la mercancía, o ya está en la aduana la mercancía, en el despacho aduanal, y qué pasa una vez ya fuera de la aduana, qué facultades tiene la autoridad para seguir fiscalizando los embarques. A priori, como ustedes ven aquí en esta lámina, pues se tienen que cumplir hoy en día, muy importante, el ya llamado padrón de importadores, porque si ustedes no tienen un padrón de importadores, pues simplemente no pueden hacer importaciones. Antes cualquier persona podía importar con tal de tener un RFC, hoy en día ya no. Si no estás registrado y aceptado por la autoridad, pues no puedes de alguna manera hacer importaciones. Antes todavía de cruzar la línea divisoria, pues tenemos que cumplir con todas las regulaciones y restricciones no arancelarias, tenemos que pagar los impuestos de importación, ya hoy en día en muchos casos pues ya nada más es el IVA y el DTA, el derecho de trámite aduanero, y ya una vez que el agente aduanal checó la mercancía, vio que todo corresponde a lo que exhibe la factura, que no hay mercancía ni de más ni de menos, entonces ya se procede al retiro de la mercancía accionando el mecanismo de selección aleatoria, como yo todavía le digo, nos da verde o nos da rojo. Si es rojo, pues pasamos a revisión por parte de los expertos de la aduana, y si todo sale bien, pues el embarque puede cruzar y salir al mercado. Estas revisiones, lógicamente, hoy en día son importantes porque si es que nos toca rojo, pues ¿qué van a checar? Que hayamos pagado los impuestos correctamente, que no haya alguna mercancía escondida. Hoy en día el agente aduanal cada día se convierte más en una entidad de seguridad para la nación mexicana. Quiere decir que nos tenemos que cerciorar de que no haya armas en los embarques, que no haya algunas drogas en los embarques, que no haya mercancía prohibida de importación a nuestro país. Esos son, digamos, los temas más importantes al día de hoy. Y ya una vez que la mercancía cruzó y salió de la aduana, pues sigue habiendo las facultades de comprobación por parte del SAT. En cualquier momento el SAT les puede mandar una notificación a su correo que ustedes registraron y puede pedirles información, puede pedirles que le exhiban, pues digamos, sus contratos de compra, sus facturas, quién es el exportador. Y además hoy en día, pues el exportador en el extranjero, pues también es casi fiscalizado por México, porque sabemos su tax ID, o sea, su RFC en el extranjero, sabemos dónde está ubicado y a qué se dedica, ¿sí? A ver la que sigue. Aquí también un tema muy importante al día de hoy es el así llamado expediente electrónico de comercio exterior. Antes la mayoría de los embarques pues eran netamente papel, que se podía perder, se podía quemar, se podía perder en un temblor. Hoy en día todo esto pasa a la nube, donde se supone que está totalmente segura. ¿Qué quiere decir esto? Que la disponibilidad de la información es constante. 24 horas sobre 7 podemos accesar la información, el fisco la puede accesar, la estandarización de los expedientes, todos son iguales, no hay de que uno pone el pedimento primero, luego pone la factura y la guía se le perdió, todo tiene que ser según los estándares aprobados por la autoridad, todo es vía electrónica, lo que nos ahorra muchos costos porque no necesitamos tanto personal, porque ya todo es automático, y también conlleva una gran ventaja de mayor control sobre las operaciones.
Y también los que pensamos ecológicamente, pues una gran ventaja que eliminamos papel, porque casi todo esto se puede lograr sin papel. También los costos, porque queremos que la mercancía esté el menos tiempo posible en la aduana, que salga rápida la mercancía y ya una vez que se evitaron costos de almacenaje, de demoras en marítimo, que la mercancía salga rápido, pues ya empieza la fiscalización a ex post que tiene la autoridad en sus manos. Y además, un tema muy importante, la seguridad de la información que supuestamente no se puede perder porque está digitalizada. Bueno, después de esta pequeña entrada, ya quiero entrar al tema que nos imbate el día de hoy, que son el cumplimiento de las normas de seguridad y los padrones de importadores, ¿sí? Entonces, si me quieren acompañar, empezamos. ¿Qué es una norma oficial? La norma oficial fue creada, es un instrumento jurídico, si ustedes quieren, al cual invitan a los usuarios, a los productores, a los exportadores, a las universidades, a científicos, que todos se congreguen para tomar decisiones qué es lo que tiene que contener una norma oficial, sobre todo en el aspecto de seguridad. Entonces hay temas técnicos, hay temas de eficiencia energética y sobre todo los temas de seguridad para que nadie se vaya a electrocutar o nadie pueda sufrir un daño en su persona, en los animales, en los vegetales y en la ecología en general al observar la aplicación de las normas oficiales de seguridad que tenemos aquí en México. Y estas normas oficiales, pues lógicamente, son de observación y de aplicación antes de que pueda salir la mercancía de la aduana. Entonces, estas mercancías, hay un anexo a la ley de las normas, donde vienen todas las normas de aplicación, pero tenemos de alguna manera que exhibir estas normas a qué fracción arancelaria corresponden, porque si ponemos una norma oficial para aparatos eléctricos, pues un aduanero no sabe a qué producto se refiere hasta que no esté exhibida la fracción arancelaria, que es el determinante aduanero para saber de qué mercancía estamos hablando. Entonces, ese anexo exhibe la fracción arancelaria, la descripción del producto y las normas que se tienen que aplicar, las normas que se deben de aplicar. Tenemos que demostrar antes del cruce de la mercancía que se ha cumplido con estas normas. Se anexa una copia fotostática de la norma que esté exhibida a nombre del importador. Y estas son de estricta observancia porque no puede salir un embarque si no tiene su norma oficial. Había unas excepciones o hay unas excepciones que hasta el año pasado podía uno aplicar. Son excepciones cuando la mercancía es para mi propio uso, que las voy a tener en mi fábrica, maquinaria que voy a tener en mi fábrica, en mi proceso productivo, que no se van a vender al público en general. Para esa idea fueron importadas, o las que son para enajenación entre empresas especializadas. Para poder lograr la importación de estos productos sin presentación de una norma oficial, bastaba con presentar una carta de no comercialización firmada por el representante legal de la empresa, en el cual se hacía constar que esta mercancía iba a ser única y exclusivamente para uso de la empresa importadora. ¿Y qué pasa? Como pues ya nos conocemos, como somos los mexicanos, el año pasado una empresa importó entre 4 a 5 millones de focos incandescentes y los importó con una carta de no comercialización. Y bueno, pues la autoridad se quedó pensando, una empresa que importa 5 millones de focos para su propio uso, pues suena un poco extraño. Y cuando hicieron su averiguación, pues se detectó que estos focos se habían comercializado, lógicamente un delito porque no había la norma oficial correspondiente a la aplicación de este producto. Y todo cambió, ahí cambiamos por favor de lámina. La autoridad endureció la aplicación pidiendo a partir del 3 de junio de 2019 que la fracción arancelaria que exhiba la utilización de una norma oficial mexicana de seguridad
tiene que exhibir esa norma. Ya no hay excepciones, ya no hay carta de no comercialización para la importación de estos productos. Esto causó, lógicamente, pues un gran problema a empresas que sobre todo están importando refacciones, que están importando maquinaria, que normalmente pues utilizan ellos, y hoy en día pues ya tenían que presentar una norma oficial a su nombre para lograr la importación de estas piezas o de estos insumos. Esto llevó a que muchas empresas pues casi llegaron a parar sus operaciones de comercio exterior hasta lograr pues una normalización y un estudio a fondo de qué podían hacer para pues evitar esta situación casi de paro total, ¿sí? Bueno, también hay normas, eso nada más se los quiero mencionar así de lado, que pues no tienen ninguna incumbencia en la cuestión aduanal, que son, por ejemplo, la información comercial, etiquetado, instructivos, garantías. Quiere decir que, por ejemplo, las prendas textiles pues tienen que tener esta información adherida a las piezas, una etiqueta donde pues vienen todos los instructivos, las garantías, cómo utilizar. Esto no hay un certificado oficial para la exhibición ante la aduana. También tenemos pues, información comercial y sanitaria, por ejemplo, para las prendas de vestir, para ropa de casa, cómo se tiene que cuidar uno, qué problemas puede uno tener, productos alimenticios, sobre todo químicos, tratándose, por ejemplo, de pinturas, de solventes, de tintas y barnices, que al uso en casa pues puede uno tener problemas de salud, por eso tienen que tener información comercial, y también para las damas sobre todo perfumería. Eso es un aspecto muy importante. Cambiamos de lámina. Perfecto. Tenemos, lógicamente, alternativas porque como tenemos tratados de libre comercio firmados con muchos países del mundo, esto quiere decir que tenemos confianza en esos países y tenemos que aceptar de alguna manera los procedimientos o los certificados que ellos ya tengan de normas oficiales de sus países para que facilitar la aplicación o digamos, el trámite de una norma aquí en México. Y muy importante, tenemos un tratado de equivalencia entre los Estados Unidos, Canadá y México, en el marco, lógicamente, también de nuestro Tratado de Libre Comercio, en el cual un producto que ya ha sido certificado, ya sea en Estados Unidos o en Canadá, se pueden tomar los datos y la información y los resultados de los exámenes para presentarlos aquí a un organismo certificador en México y pueda tomar esas pruebas como buenas para emitir aquí en nuestro país un certificado basado en la información que se haya obtenido por parte de estos organismos allá en el extranjero. Lo mismo funciona, por ejemplo, en la Comunidad Europea, que son 25 países, también los certificados y los análisis que se hayan hecho a nivel europeo. También tenemos tratados, creo que con Tailandia y otros países más. Esos se pueden utilizar para que los organismos aquí en México puedan proceder a dar un certificado de seguridad según los lineamientos mexicanos. Tenemos también los acuerdos de reconocimiento mutuo, que son muy importantes porque estamos dándole como que validez a lo que se haya hecho en otras instituciones a nivel internacional para lograr aquí en México estas normas oficiales. Como ustedes podrán ver, dice el texto muy claramente, podrá concertar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e internacionales para el reconocimiento mutuo. Quiere decir, un organismo mexicano de certificación puede, por ejemplo, acercarse al TÜV Rheinland en Alemania y decir, oye, quiero reconocer tus procedimientos, por favor, tú acepta los míos, y se llega a un acuerdo y entonces ambas instituciones respetan el trabajo que ha hecho la organización mexicana, la respeta la organización alemana, por decir, o la institución austríaca, y con eso se facilita mucho
el obtener normas oficiales según todo esto es la ley de metrología y normalización aquí en nuestro país. Creo que esto es la base del futuro porque estamos hablando de repente del respeto a lo que sucede en otros países. Si ya tenemos tratados de libre comercio firmados con otros países, pues también tenemos que respetar la información que ellos nos pueden llegar a proveer en cierto momento. Me gustaría en este momento pues ya pasar a la parte segunda de mi breve intervención, que son los padrones de importadores. Mucha gente me va a decir, oye, pero pues esto es bien sencillo, un padrón de importadores. Claro, es muy sencillo, porque en el momento que yo establezco mi empresa, voy con el notario, me da mi RFC, mi Registro Federal de Contribuyentes. En ese instante yo puedo accesar la página del SAT, dar de alta mi RFC y pedir que sea aceptado como padrón de importadores. Entonces, su mismo RFC con toda la información que provee, en unos cuantos segundos es aceptado por la autoridad, si es que no hay inconveniente, como padrón de importadores. Y como ya les había mencionado, el padrón de importadores es importantísimo para poder trabajar en cualquier aduana del país sus importaciones y lograr convencer o, bueno, contratar a un agente aduanal que pueda darles servicio a ustedes en sus importaciones. Lógicamente, el padrón de importadores generalizado tiene subdivisiones que también son muy importantes. Les enumeré algunas aquí para no profundizar demasiado. Tenemos, por ejemplo, un padrón sectorial. Los más conocidos son los de calzado, de productos textiles y confección, de cigarros, de aluminio, de acero, de hidrocarburos. Para importar este género de artículos, tiene uno, aparte del padrón de importadores, volver a darse de alta o registrarse ante el SAT pidiendo que le den a uno el padrón sectorial, por ejemplo, de textiles y confección o de calzado. Y entonces el SAT hace un análisis de la empresa que siempre casi va acompañado de una visita domiciliaria para que pueda uno ver si la empresa tiene las instalaciones suficientes, si son instalaciones, digamos, que cumplen con ciertos requisitos de transparencia, que no se pueda, por ejemplo, extraer la mercancía ilegalmente, cualquier tipo de situaciones anómalas. Y si el fisco queda convencido, entonces ya le dan a uno el padrón de importadores sectorial, para que uno pueda importar los productos que están lógicamente identificados a nivel fracción arancelaria en el padrón sectorial según los anexos que provee la autoridad. El padrón de importadores es lógicamente tan importante que la autoridad utiliza el otorgamiento de este padrón sectorial también como medio de fiscalización. Hay un anexo que exhibe 45 puntos diferentes de anomalías que pueden ser castigadas con la suspensión del padrón de importadores o inclusive con la cancelación del padrón de importadores, lo mismo lógicamente para el padrón sectorial. Son 45 puntos que lógicamente esto nos llevaría a una labor pues muy intensa, casi es para una plática exclusiva nada más de estos 45 puntos que son identificados por números romanos. Aquí les puse algunos que son importantes y que han causado pues muchos problemas porque caen las empresas, inclusive grandes consorcios caen en este tipo de anomalías. Por ejemplo, una es el punto número 1, que no cuenten con su firma electrónica. El que no tenga firma electrónica le pueden cancelar o suspender su padrón de importadores. No tenga registrado un correo electrónico para recibir comunicados por parte del SAT. Como ustedes saben, todo el mundo tiene que tener una dirección de correo en la cual puede uno recibir comunicados y contestar comunicados a la autoridad fiscalizadora. Los que no hubiesen presentado algún tipo de impuestos, o sea, no nada más estamos hablando de impuestos federales, sino también de impuestos estatales, de impuestos de la comunidad
o inclusive, ustedes se van a reír, pero por ejemplo, si alguien no pagó la tenencia de un coche, esto puede ser motivo para que les suspendan su padrón de importadores. Entonces, como ustedes ven, el fisco se va pues hasta lo más profundo de la empresa para ver si estamos al corriente, si hemos pagado todos los impuestos y si somos un causante o contribuyente loable y respetuoso, ¿sí? Luego viene un capítulo que es por supuesto. Que es bastante complicado y se trata del domicilio fiscal. Ustedes saben que las empresas tienen que registrar su domicilio en el cual llevan a cabo sus negocios, sus procesos de producción, y ese domicilio lógicamente tiene que concordar a la visita que pueda ejercer la autoridad fiscal con las actividades que está uno llevando a cabo. O sea, si llega la autoridad y va al domicilio que ustedes tienen registrado y se ve que hay un pequeño taller, pero ustedes no registraron la oficina que tienen, por ejemplo, sobre Reforma, pues esto es un grave problema porque quiere decir que no están, digamos, dando aviso de las ubicaciones que ustedes tienen. Entonces, eso también se puede castigar con una suspensión o cancelación inclusive del padrón de importadores. Y como hoy en día, por ejemplo, si alguien quiere en estos momentos del COVID-19 pedir una ampliación a un padrón sectorial, lo primero que la autoridad va a hacer es visitar su domicilio. Y si no hay nadie que conteste, puede ser un grave problema. O, por ejemplo, también hay importadores que rentan un espacio en un así llamado business center, que tienen una pequeña oficinita que la misma empresa les provee su conmutador, sus copiadoras y todo, pero la persona nada más tiene un pequeño cubículo, llega la autoridad, pregunta por la empresa y le dicen, no, pues ahorita no está, no hay nadie, y con eso ya levantan un reporte y pueden decir, la empresa no existe, entonces le cancelamos su padrón de importadores, ¿sí? Como ven, esto es bastante crítico. Bueno, ahí se brincó la lámina una más para arriba. ¿La podemos regresar, por favor? Tomás. Y tenemos, lógicamente, varios conceptos más. Por ejemplo, esto hoy en día ya casi no existe, que haya empresas que no lleven su contabilidad como manda la ley o que tengan una doble contabilidad. Eso todo, pues hoy en día se entiende que no puede existir, pero también lo marca la ley como problemas que causan la extinción del padrón de importadores. También un punto muy importante que ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible? Que no declaren la marca de un producto. Si, por ejemplo, la gente que trae textiles, si no pone que la marca del producto, o si yo traigo una computadora y no le pongo el nombre de la computadora, todo eso también puede ser causal de suspensión del padrón de importadores. Y lógicamente, si yo tengo multas, la empresa tiene multas que no ha pagado o que está en litigio, pero el litigio se pierde y no las hemos solventado, eso también lo considera la autoridad como un grave problema que puede llevar a la cancelación del padrón de importadores. Y como les había dicho, también la autoridad se fija mucho en el buen comportamiento hacia ella. El que se oponga a una visita o el que trate mal a la gente y le quiera, digamos, casi ocultar la información, también puede tener un grave problema con su padrón de importadores. Entonces, como les dije en un principio, hay 45 diferentes puntos causales de suspensión o de cancelación del padrón de importadores que, por favor, ustedes fíjense qué pueden hacer. Yo les voy a decir una cosa, la persona encargada de importaciones, ya sea el encargado de logística, de importaciones, de compras, quien tenga, digamos, el sombrero puesto para ser el responsable de las importaciones, hoy en día debe tener una colaboración estrecha con los contadores y los fiscalistas de la empresa, inclusive con la dirección general de la empresa, porque el importador casi tiene que estar exigiéndole a sus contadores, a sus fiscalistas y a la dirección de la empresa, por favor, siempre estén al tanto de los pagos de los impuestos que debe la empresa, porque con que ustedes no paguen
la cantidad y al tiempo determinado, me pueden cancelar mi padrón de importadores y ya no puedo importar por ningún motivo. Y además hay otro punto que no mencioné aquí. Una empresa que quiera ayudar a otra empresa que le suspendieron su padrón y hace las importaciones de la empresa suspendida, también le pueden cancelar o suspender a esta empresa digamos, de buena voluntad que quiera ayudar su padrón de importadores. Por eso ustedes verán qué importancia tiene esto para el buen desarrollo del negocio de una empresa hoy en día. No nada más es ser excelentes en nuestros productos, saber manejarnos, sino respetar las leyes al pie de la letra para evitar cualquier tipo de suspensión. Y yo siempre les digo a mis gentes, a mis clientes, yo les propongo que cuando ustedes lo determinen, mínimo una vez al mes, entren al programa del SAT, en la página del SAT, y pidan que les emitan su estatus de buen contribuyente que se ha portado bien, que le ponen su estrellita y les va a emitir un certificado que dice que ustedes están limpios, que no le deben nada al fisco, y ese documento vale oro. Inclusive en muchas licitaciones hoy en día el cliente que quiere, por ejemplo, aceptar a un proveedor, a un agente aduanal o a un transportista, pide dentro de la documentación también el certificado de buen comportamiento fiscal de la persona que tiene interés de hacer negocios con esta empresa, ¿sí? Bueno, ya el tiempo casi se me fue y yo quise darles este panorama muy generalizado de todo lo que podemos hablar acerca de estos dos puntos que son las normas oficiales mexicanas de seguridad y los padrones de importadores. Espero que les haya interesado, que les haya yo podido transmitir no nada más, digamos, la parte legal, sino también la importancia de la observación de estos lineamientos. Y antes de, bueno, de pasarle la palabra al señor Moschik, nada más quiero agradecer a 3 empresas austríacas para las cuales podemos trabajar, que son la empresa fabricante de maquinaria Phil en Austria. También hay otra que se llama Plaza und Teurer, que está en la cuestión de ferrocarriles, de rieles, también desde hace muchos años cliente de nosotros. Y hoy en día, digamos, los proyectos más grandes los trabajamos. Ustedes han de saber que en México, la Ciudad de México está construyendo teleféricos para el transporte público en vez de autobuses o metro o peceros. Ya la Ciudad de México va a tener teleféricos que van horizontalmente, o sea, no suben las montañas como pensaríamos, sino que van horizontalmente y los pasajeros van a ir a 35 metros de altura en una góndola viendo el magnífico paisaje de nuestro Valle de México y así se van a transportar. Es la empresa Doppelmayr Garaventa, que también desde hace muchos años ha confiado todos sus tráficos y importaciones a Pixa Logistics, y eso quiero agradecerles porque tenemos una estrecha colaboración con empresas austriacas aquí en la Ciudad de México. Estoy a sus órdenes para lo que ustedes quieran preguntarme. Al día de hoy hay agentes aduanales que siguen pidiendo cartas NOM, como lo mencionaba, para importaciones que se van a usar en el proceso productivo. Perfecto, sí, ya entendí la pregunta. Sí es correcto. En ciertos casos se puede pedir esa carta para exhibirla ante la autoridad para demostrar que estamos llevando a cabo los procesos industriales como debe de ser, ¿sí? Okay. Otra pregunta del señor Bertrand Baez. Muchos saludos, Alejandro, desde Tehuacán. Tema pago IVA de importación. Estamos expuestos a un derrame de flujo de caja. Gastos superan la facturación y cobranza. ¿Existe la posibilidad, por lo menos temporal, de no pagar la IVA, sino de compensarlo al momento de importación? O tal vez otra opción de evitar el pago en efectivo. Bueno, el pago hoy en día ya no es en efectivo, sino el IVA se paga vía transferencia, porque como ustedes saben, hay la ley contra el lavado de dinero que prohíbe que se utilice efectivo para pago de ciertos conceptos. Desgraciadamente, México no prevé
ese tipo de manejos de que pueda uno decir, oye, no te pago ahorita el IVA, sino ya cuando yo comercialice o venda mi producto, ya te lo compenso con el producto del IVA que yo haya cobrado. Esto desgraciadamente no existe. Yo sé que en Europa existe y hay mucha más facilidad en extraer mercancía de una aduana diciendo yo voy a pagar a plazos o voy a pagar cuando haya terminado mi proceso productivo. Creo que en México estamos en una situación que hoy en día el fisco necesita dinero más que nunca y el cobrar en el instante mismo o casi si se puede por adelantado, pues es desgraciadamente un hecho. Y un cordial saludo al señor Weiss a Tehuacán, donde el sol siempre brilla. Sí, tenemos otra pregunta. Dice que hay un acuerdo. Señor Moshik, una pregunta. Lógicamente hay un mecanismo ahorita para abundar un poco en la respuesta al señor Weiss. Lógicamente hay un procedimiento que yo puedo extraer la mercancía de la aduana para pasarla a un almacén fiscal, perdón. Entonces ahí se evita el pago de los impuestos, se saca la mercancía de la aduana, se va a este almacén y hasta que no utilice yo o extraiga yo de ese almacén lo que yo necesito, voy pagando los impuestos que voy sacando. Si yo traje, pues no sé, 1000 toneladas y diario voy sacando 2 toneladas para mi proceso productivo, nada más voy pagando el IVA sobre eso que voy extrayendo, o más bien los impuestos, porque pago el IVA y pago el DTA, pero lógicamente pues tiene un costo que es el del almacén. Entonces hay que hacer un análisis que me conviene más, pagar el IVA a la importación al 100% o ir extrayendo y pagando según mis procesos productivos. Disculpe. Ok, otra pregunta. ¿Hay un acuerdo de reconocimiento mutuo con productos austríacos y alemanes? Sí, bueno, ya había yo mencionado, que yo sepa, hay la empresa TÜV Rheinland, que tiene ese acuerdo con organismos aquí en México, o sea, lo que yo certifique allá en Europa con ellos, automáticamente el organismo mexicano puede aceptarlo y emitir el visto bueno a los procedimientos y a la certificación que se haya dado allá en Europa. De Austria, ahorita, no sé, tendría yo que entrar a los documentos. Estoy aquí en casa, no tengo todo lo que tengo en mi oficina, pero si gustan, posteriormente checo qué empresa podría ser en Austria y podemos enviárselo a ustedes a su email o a una llamada telefónica, lo que ustedes prefieran. Muchas gracias. La próxima pregunta, ¿cuál es el estatus del requerimiento de la declaración del valor de las mercancías? Ok, con el nuevo procedimiento de declaración de valor, sí. Teníamos un procedimiento sencillo que, bueno, sencillo no, porque tenía uno que llenar como 13 páginas para dar su declaración de valor. La declaración de valor se ha ido posponiendo, creo que ya llevamos 3 años que continuamente se va posponiendo. Porque las autoridades o los países con los que tenemos negocios, pues dicen, oye, ¿cómo te voy a exhibir aquí contratos, por ejemplo, por decir algo, una gran empresa mundial del ramo automotriz, ¿cómo voy a exhibirte contratos que son con todos los detalles de secretos industriales? ¿Cómo te los voy a exhibir, autoridad mexicana, nada más para decirte que estoy comprando a 10 centavos un tornillo? Y se están negando a cumplir con estos requerimientos por parte de las autoridades mexicanas, que yo soy muy sincero, ya tenemos tanta fiscalización, todo está digitalizado. Yo no entiendo por qué la autoridad mexicana quiera exigir que además tiene que ser el representante legal de una empresa. Entonces, un gran consorcio industrial, ¿a poco el representante legal, que puede ser el director o presidente de la empresa, va a tener que firmar a fin de mes 2,000 manifestaciones de valor para la autoridad mexicana, ¿no? Entonces, esto quiere decir, cuando se publique el nuevo formato
cuando la autoridad lo publique, 30 días posteriormente ya entrará en vigor, que esperemos que no suceda. Ahí hago un llamado a las cámaras de comercio, sobre todo europeas, que se unan con la Eurocamp y sigan luchando para que desaparezca este concepto que pues a mí en lo personal se me hace terriblemente burocrático y que es como una barrera no arancelaria al libre flujo de mercancías hacia México. Muchas gracias. Tenemos muchas preguntas el día de hoy. Tres más. La siguiente pregunta es, me ha pasado que de acuerdo a la fracción arancelaria hay que contar con padrón sectorial textil, pero son esporádicos una vez al año. Por ejemplo, ¿se recomienda tramitar el padrón sectorial textil o qué otras opciones tenemos? Desgraciadamente, sobre todo en el sector industrial, es un problema muy recurrente. Tenemos, por ejemplo, empresas que traen para sus máquinas bandas, que traen filtros, que traen ciertos textiles que se necesitan para mantener la máquina limpia, y todo eso, desgraciadamente, cae bajo el sector de textiles y confecciones, el padrón sectorial, perdón, de textiles y confecciones, y no hay manera de evitarlo. Lo único que pues siempre recomendamos a nuestros clientes es o inscribirse en el padrón sectorial, pero desde el inicio decir, señores, no queremos importar ropa, no queremos importar lo típicamente textil y confecciones, sino nuestro problema es que tenemos que importar estas y estos productos que son sustanciales para el buen manejo de nuestras máquinas. Y entonces el capítulo, por ejemplo, 54 está en 59, perdón. Entonces tenemos que explicarle a la autoridad para que nos den el padrón sectorial textil, porque si van y hacen una visita y ven que es una fábrica, digamos, con maquinaria y todo, van a decir, oye, pues esto no es textil, no les vamos a otorgar el padrón sectorial de textiles. Entonces, si hacen ustedes su presentación y dicen, por favor, somos una empresa que producimos, por ejemplo, maquinaria y necesitamos para que se mantengan estas máquinas trabajando estos y estos requisitos, por eso les pedimos que sean tan gentiles y nos den el padrón sectorial, puede que se los den, ¿sí? Muchas gracias. Hay dos más. El reglamento actual castiga al comercio exterior en general. ¿Qué progresos y actualizaciones tienen contempladas las autoridades actuales? Miren, yo diría que la autoridad actual no es muy transparente, o sea, no nos van a decir qué es lo que están planeando hacer. Nosotros, los agentes aduanales a nivel nacional, digamos, organizados en la CAREM, que es la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, estamos en constante intercambio con el administrador general de aduanas, con todo su equipo, para lograr una cierta flexibilización y facilitación de todos los procesos para la importación. Y si ustedes saben, México ha firmado acuerdos, por ejemplo, el famoso acuerdo o convenio de Kioto revisado, que quieren a nivel internacional facilitar el traslado de la mercancía por la aduana. O sea, no detener las mercancías en una aduana, sino que pasen rápido, evitando costos, almacenajes, demoras, que salgan rápido a las mercancías y a posteriori, ya una vez que pues estén en el mercado, si la autoridad quiere, pues que fiscalice lo que quiera, pero no causar estragos a empresas manteniendo las mercancías cierto tiempo determinado en los recintos fiscales y con eso causando pérdidas a la economía y al mercado del país importador. Pero no le podría decir qué es lo que va a cambiar ahorita la autoridad, porque estamos esperando varios lineamientos que no ha publicado todavía la autoridad. Gracias. Y la última pregunta se refiere a la seguridad. Dice que la digitalización de la información aduanal dará mayor seguridad al fisco y al importador. Sí, yo pienso que todo lo que vimos, el expediente digital, es precisamente ideado para dar transparencia y aplicabilidad
a los usuarios, o sea, a los importadores, a la autoridad, a los agentes aduanales y a todos los involucrados en un proceso de comercio exterior, porque si, por ejemplo, perdemos un expediente de una máquina o hay muchos importadores, déjenme decirlo, que piensan que después de 5 años pueden tirar toda su contabilidad porque ya no es necesaria. Y en esos papeles que desaparecen, pues va la documentación de importación de una máquina que hace 15 años importamos y que sigue produciendo, pues ese pedimento tiene que estar ahí presente mientras tengamos ese equipo o esa máquina funcionando y en nuestra posesión. Entonces, aunque la máquina tenga 50 años, tenemos que poder exhibir en cualquier momento, si la autoridad nos pide, el pedimento, aunque sea hecho a mano en esa época, el pedimento y el pago de impuestos que hayamos efectuado para decir, este producto que ostenta Made in Germany o Made in Austria está legalmente en el país porque pagamos impuestos de importación, pagamos IVA y todo eso. Entonces, para empresas o para errores que cometa un importador o cometa la misma autoridad, tenemos esos expedientes digitales muy importantes porque en cualquier momento podemos pedir copias o podemos pedir aclaraciones y esto nos da seguridad a la autoridad, a los usuarios, a los agentes aduanales, a los transportistas, líneas aéreas, a todos los involucrados nos da lógicamente mayor certeza de que todo está en buenas manos, en alguna nube ahí en el cielo y que en cualquier momento lo podemos bajar. Eso creo que es algo, un gran adelanto que tenemos, cuesta trabajo, cuesta dinero, pero bueno, tenemos esa certeza para cuando la necesitemos. Ok, muchísimas gracias. Parece que no hay más preguntas. No, pero si tuvieran más preguntas un poco más tarde o después del webinario, no se preocupen. Obviamente tienen la posibilidad de enviarnos sus preguntas o comentarios después del evento por correo electrónico. Bueno, sí, con esto quiero terminar nuestra sesión de hoy. Les agradezco mucho su participación, su contribución, sus preguntas. Y si el webinario ha sido de su agrado y desean continuar con este ejercicio informativo, los invito a que compartan sus comentarios, incluso propuestas de nuevos temas para incluirlos en nuestros nuevos futuros eventos, ¿no? También nos encantaría si comparten estos contenidos con sus colegas, si piensan que les serían de interés, y nos gustaría mucho darles la bienvenida a ustedes o a sus colegas la próxima vez. Dicho esto, quisiera terminar con un comentario respecto a los siguientes eventos que tenemos. El próximo episodio del webinario Expert Talk tendrá lugar el martes 19 de mayo a las 10. Invitamos al señor Herfried Wöss, abogado del despacho de abogados Wöss y Partners. Él tocará el tema de deudas, pagos pendientes y cómo garantizarlos y cobrar en estos tiempos de crisis. Una semana después, el 26 de mayo a las 10, también tendremos el honor de hablar con señora Fleischmann, experto en temas de recursos humanos. Ella nos dará una presentación sobre el tema recursos humanos durante y después de la crisis. Si quieren participar, hagan favor de responder a nuestro envío después del webinario, que será distribuido en el transcurso del día. Ahí tendrán la posibilidad de registrarse. Sí, bueno, y con esto quiero despedirme hoy con otra vez mis mejores deseos para todos ustedes. Cuídense mucho y hasta la próxima vez. Y señor de Saxe, muchísimas gracias otra vez por su tiempo y por la presentación. Muchas gracias a ustedes todos.